Muy buenas noches, doctor. Soy el estudiante Junior Martínez Oliver. Yo le voy a hablar un poco acerca de las generalidades de los planos topográficos del animal del bovino. Para empezar, tenemos las terminologías que hablamos de lo que es craneal. Craneal es todo lo que está cerca al cráneo o, apuntando al cráneo, todo lo que está cerca al cráneo. Tenemos la parte, el término caudal, que es todo aquello que está más cerca al punto de la cola y más alejado del cráneo. Tenemos el término dorsal, que es la parte del dorso, la parte de arriba del animal, y la parte ventral, que llegaría a ser la parte de abajo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del esqueleto. Tenemos tres tipos de esqueleto. Tenemos el esqueleto axial, que llega a comprender desde la cabeza hasta la punta de la cola, que incluye las costillas y el esternón. Tenemos el esqueleto apendicular, que el esqueleto apendicular es los miembros anteriores y los miembros posteriores. Tenemos el esqueleto esplácnico. ¿Cuál es el esqueleto esplácnico? El esqueleto esplácnico es, por ejemplo, en el ganado del bovino lo encontramos justamente en el medio del corazón. En otro ejemplo, lo encontramos en el ojo de la gallina o en el del pescado. O también podemos encontrarlo en lo que es en el miembro del perro o del animal del perro. Ahora voy a explicarle un poco más acerca de lo que hay en el miembro, en el miembro anterior del animal. Encontramos lo que es a la parte del metatarso. Encontramos lo que es la parte, tenemos el término de dorsal, y en la parte posterior le ponemos el término de palmar. De ahí tenemos lo que son las falanges medial 1, 2 y 3, y acompañado de las pezuñas. Aquí en las pezuñas, en la parte interna de la pezuña, que llegaría a ser así, digamos, esto de aquí es la parte axial, y el borde de las pezuñas del animal llegaría a ser la parte abaxial, el término abaxial. Después tenemos en lo que es la parte posterior. En el miembro posterior tenemos lo mismo, en la parte del metacarpo. En la parte delantera es la parte dorsal, y en la parte de atrás ya no sería parte palmar, sería término plantar. Y igual como la falange 1, 2 y 3 y la pezuña. Después pasamos a lo que son los cortes topográficos. ¿Cuáles son los cortes topográficos? Son cortes imaginarios que necesitamos para poder estudiar al animal un poco más así certero, se diría, ¿no? Por ejemplo, el plano medial es aquel que divide al animal en una parte izquierda y en una parte derecha, y que lo parte por la mitad. Imaginamos una línea imaginaria que parte al animal así por la mitad, ¿ya? Todo esto aquí sería el plano medial. Después tenemos el plano sagital. ¿Cuál es el plano sagital? El plano sagital es aquel que tenemos, que sería casi igual que el plano medial, solo que este de aquí no hace cortes, no hace cortes iguales, hace cortes irregulares, dándonos una porción más pequeña y una porción más grande del animal. También tenemos el corte o plano transversal. ¿Cuál es el corte transversal? Es el que divide al animal en dos. Por la mitad sería una parte craneal, nos da el término de una parte craneal y el término de una parte caudal. Después tenemos lo que es el plano o el corte horizontal, que es el que divide al animal por la mitad, dejándonos lo que es un término dorsal y un término ventral. Después tenemos el plano o el corte oblicuo, que es el que nos permite marcar al animal en forma de X. ¿Ya? Después pasamos a lo que son los tipos de cúbitos. ¿Ya? Cuando hablamos de cúbito es en un término más profesional, se diría, es como echamos al animal. Por ejemplo, yo digo, lo echemos al animal de cúbito lateral izquierdo, y es donde echamos al animal así a la izquierda. Y si digo de cúbito lateral derecho, echamos este animal de la parte derecha.
¿Ya? Ahora el cúbito supino o prono es aquel que cuando el animal, la parte dorsal está en contacto del suelo y la parte, el cúbito ventral sería cuando el vientre del animal está en contacto con el suelo. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que son los huesos, osteología. ¿Qué es la osteología? La osteología es el estudio anatómico de todos los huesos de los animales o humanos, pero estamos más enfocados en esto. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación de los huesos y cuánto se clasifican los huesos. Podemos clasificarlos en 6, que son los huesos cortos, huesos largos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos y los huesos neumáticos. Los huesos cortos, ¿en dónde encontramos? Los podemos encontrar en el miembro anterior, a nivel del tarso. Que eso llegarían a ser estos aquí, por favor, cámara. Aquí. Estos de aquí deberían ser los huesos cortos. Los huesos largos podemos ubicarlos en la parte posterior del animal. Por ejemplo, el fémur. El fémur es un hueso largo y cilíndrico. ¿Ya? Después están los huesos cortos, huesos largos, los huesos planos. ¿En dónde encontramos los huesos planos? Los huesos planos podemos ponerlos, por ejemplo, la escápula. La escápula que está proximalmente está articulada con las costillas y con las vértebras torácicas, y distalmente está articulado con lo que es el radio y la tibia. Perdón, el radio y el cúbito, Ya, después tenemos lo que es el hueso plano, después tenemos el hueso irregular. El hueso irregular lo encontramos en lo que son las vértebras. Como podemos observar, tenemos primero vértebras más irregulares, después vienen con alitas de tiburón, y aquí parecen unas alas de pájaro. Por eso le decimos que son huesos irregulares. Ahora pasamos a los sesamoideos. ¿Dónde encontramos el hueso sesamoideo? El hueso sesamoideo lo encontramos en la parte posterior del animal, del miembro posterior, a partir de lo que es el carpo, uniendo el metatarso. ¿Cómo es el carpo y el metacarpo? ¿Ya? Por ejemplo, cuando faineamos al animal, es donde podemos colgarlo. Eso de ahí es como un tendón y tiene la consistencia de un hueso, tiene la durabilidad de poder sostener al mismo animal de su propio peso, justamente de ahí. Ahora pasemos a lo que es el hueso neumático. El hueso neumático es aquel que podemos encontrar justamente en el cráneo del animal. Es aquel que protege todo el cerebro. Ahora pasamos a lo que son la descripción de los huesos, digamos. Tenemos el cráneo. En el cráneo encontramos lo que son el atlas, el axis, las vértebras cervicales, vértebras torácicas. Aquí pasamos a lo que son vértebras lumbares. Estas aquí son las vértebras sacras. Y terminamos en lo que son las vértebras coxígeas. ¿Ya? Ahora, en la parte anterior, en el miembro anterior del animal, encontramos lo que es la escápula, que está articulada proximalmente a lo que son las vértebras torácicas y distalmente a lo que es el radio y el Q, y distalmente a lo que está en el húmero. El húmero está distalmente articulado con lo que es el radio y el cúbito. Distalmente después encontramos a los tarsos y al metatarso. Distalmente encontramos lo que son las falanges 1, 2, 3 y la pezuña. En la parte posterior del animal, del miembro posterior, encontramos lo que es el cinturón pélvico. El cinturón pélvico está conformado por 3 tipos de huesos que cuando el animal crece, estos huesos se unifican. ¿Y cuáles son estos 3 tipos de huesos? Son el ilium, el isquium, y aquí abajo podemos encontrar lo que es el pubis. Y proximalmente y después encontramos lo que es el fémur. El fémur está articulado proximalmente a lo que es el isquium y distalmente a lo que es el peroné y la tibia y el peroné.
Distalmente encontramos a lo que es el carpo y al metacarpo, y distalmente encontramos las falanges 1, 2 y 3 del animal. Después, en el cráneo, cuando nos queremos referir al cráneo, ya no utilizamos craneal, utilizamos el término rostral. Justamente aquí encontramos todo lo que es el rostro del animal, la superficie, se podría decir. Y esto aquí tiene varios huesitos. Por ejemplo, esto de aquí es el hueso frontal, lo que divide aquí. El hueso nasal, esto aquí son los huesos incisivos. Este de aquí es el hueso cigomático, el hueso lagrimal. Tenemos el hueso maxilar y el submaxilar. Aquí arriba tenemos el parietal y el interparietal. Después, y eso sería. Y después tengo que hablar acerca de qué es la disección. Bueno, la disección es el estudio anatómico en base a animales muertos para poder estudiar acerca de los órganos y los tejidos del animal. Para empezar una disección, primero tenemos que empezar por lo que es la bioseguridad. ¿Y de dónde empieza la bioseguridad? De uno mismo, cuidándose a uno mismo. Digamos, por ejemplo, entra lo que es una bata, o ya podría ser una pijama, entra lo que es el barbijo, el gorro, también entrarían los guantes, y para que no le afecten los gases de lo que se vaya a utilizar, por ejemplo, como el formol, tenemos que utilizar lentes, ¿ya? Después, ¿qué más utilizamos? Necesitamos el estuche quirúrgico, ¿ya? Y en el estuche quirúrgico tenemos lo que son, por favor, cámara, acérquese aquí, muchas gracias. Ahora tenemos lo que es el bisturí con su respectiva hoja, ya que es lo que nos ayuda a diseccionar o a hacer cortes en el animal. Después tenemos lo que son las pinzas que nos ayudan a agarrar el tejido del animal o cerrar algún vaso sanguíneo. Tenemos las tijeras hemostáticas que nos ayudan a parar algún tipo de sangrado que suceda en la cirugía. Tenemos las tijeras que nos ayudan a hacer cortes tanto en los tejidos como en algún órgano que se necesite. Y tenemos por último lo que es la sonda. La sonda es aquella que nos abre campo a las cavidades del animal, o canales, se podría decir. Y por último, tenemos lo que es el uso del formol. Tenemos lo que es el uso de la jeringa y las agujas. Bueno, gracias. Hasta aquí llegaría a ser mi exposición.